soy Lucas Santos. Yo soy Noa Schock. Y hoy hemos venido al IEO de Fuengirola a hacer una entrevista a David Macías, responsable del departamento de túnidos y afines. Bueno, David, buenos días. Gracias. Cuéntanos un poco sobre el IEO, la institución española de oceanografía, qué se dedica y cuál es la estructura nacional. Vale. El Instituto Español de Oceanografía es un centro de investigación que tiene más de 100 años. O sea, hace 2011 celebramos, 2018-19 celebramos el 100 aniversario del Instituto Español de Oceanografía. Es una institución que durante mucho tiempo fue un organismo autónomo de investigación y actualmente formamos parte del CSIC. Es un centro que tiene una amplia distribución geográfica, ya que trabajamos con prácticamente todas las partes del mundo, es decir, trabajamos con todos los océanos del mundo y tenemos cobertura tanto de datos oceanográficos como sobre todo de datos pesqueros de prácticamente la totalidad de los océanos, del Océano Pacífico, del Océano Índico, del Atlántico Norte, del Atlántico Sur y todos los mares adyacentes. El IEO, además de ser un centro de investigación, es el centro de referencia a nivel nacional para el asesoramiento científico al gobierno, ¿vale? A los distintos ministerios del gobierno, fundamentalmente el de transición ecológica con las estrategias marinas y al de agricultura y pesca con todo lo que son los temas de pesca, ¿no? Pero también a otros ministerios, ¿no? Porque hemos recibido del Ministerio de Sanidad también una serie o sea, nos hacen preguntas y nosotros resolvemos y asesoramos desde el punto de vista científico. ¿Y actualmente en qué grupo trabaja? Bueno, yo actualmente soy el vicedirector del Centro Oceanográfico de Málaga y mis líneas de trabajo están relacionadas con los grandes pelágicos oceánicos, es decir, los túnidos y todas las especies asociadas a las pesquerías de túnidos, que bueno, son especies de tiburones, de grandes tiburones pelágicos, especies de tortugas marinas, mamíferos marinos y aves, ¿no? Y también un grupo importante de teleósteos que también son capturados por estas pesquerías, además de los túnidos. ¿Y la dificultad que encontráis a la hora de gestionar, estudiar una especie? Bueno, la principal dificultad es que tenemos muchísimas especies para abordar su gestión o su evaluación, ¿no? Porque nosotros hacemos una evaluación de los estados, de los stocks o de las poblaciones de las distintas especies sometidas a explotación en un principio, es decir, especies pesqueras, pero también todas aquellas especies que sufren algún tipo de impacto derivado de la pesca o de las actividades humanas. Y eso prácticamente implica la gran mayoría de las especies vivientes hoy día. O sea, no hay prácticamente especie que escape de un impacto de una actividad humana, ¿no? Y fundamentalmente centrados en el medio marino. El principal problema entonces es la gran cantidad de especies que hay que abordar estos estudios. Esto es uno de los principales dificultades. Luego vamos encontrando muchísimas dificultades de otro tipo, ¿no? Pero son retos a solventar, porque, por ejemplo, nosotros que trabajamos con túnidos y con grandes tiburones pelágicos, son especies altamente migratorias. Entonces, estas especies, nosotros para evaluarlas no podemos usar únicamente los datos que se obtienen en nuestras áreas de pesca o por nuestra flota, sino que existen multitud de países que explotan el mismo recurso. Por tanto, la evaluación se tiene que llevar a cabo en el marco de comisiones internacionales donde todos los países que explotan el recurso llevan sus datos y la evaluación se hace. Nosotros desde aquí, desde el Centro Oceanográfico de Málaga, trabajamos con los túnidos que se denominan templados, ¿no? Que son el atún rojo, el atún blanco, que es el Turnus alalunga, ahora mismo también el atún listado, y luego especies de pequeños túnidos, como son la bacoreta, que es Utinus aleteratus, las melvas, Ausis roquei y Ausis tafar, y el bonito sarda, el bonito atlántico sarda, el pez espada,
los marlines y todas las especies asociadas a las pesquerías, ¿no? Pues, por ejemplo, la tortuga boba, tortuga laúd, una serie de especies de aves y, como he dicho antes, también especies de mamíferos y otros teleósteos, como por ejemplo la llampuga, la palometa, otra serie de especies que también se capturan en las pesquerías de Túnido. ¿Cuántos miembros hay trabajando actualmente en vuestro equipo? Aquí en Málaga actualmente somos 10. Aquí hay dos grupos de túnidos, uno que en el que yo soy el investigador principal, que se encarga de las pesquerías del Mediterráneo y de la región más próxima del Atlántico, es decir, la zona de la Macaronesia, la zona de las islas. Y luego existe otro grupo que trabaja con pesquerías del Índico, ¿vale? En el grupo de pesquerías del Índico actualmente está el investigador principal, que es José Carlos Báez, y un par de ayudantes de investigación a tiempo parcial. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, pues cuéntame, ¿cuáles son vuestras prioridades a la hora de gestionar una especie? Bueno, a la hora de gestionar una especie es fundamental la obtención de datos, ¿vale? Como he dicho antes, el Instituto Español de Oceanografía tiene la ventaja de que tenemos una amplia cobertura para la toma de datos, ¿no? Tenemos una serie de datos tanto oceanográficos como pesqueros, tenemos series de datos muy antiguas, lo que nos permite obtener índices de abundancia relativa. Los índices de abundancia relativa son muy interesantes porque lo que te dan es el estado actual de la población en función de la serie histórica que tenemos, es decir, el punto en el que se encuentra actualmente la población y todos los puntos en los que ha estado desde el momento en que se tienen datos, ¿no? Además, como datos de entrada en la mayoría de los modelos, necesitamos conocer una serie de características de la especie. No es lo mismo una especie que tiene un crecimiento rápido y una alta tasa de natalidad que una especie que tiene un crecimiento muy lento y que además se reproduce poco y da pocos individuos, ¿no? No todas las especies de alguna manera responden igual a la presión pesquera. En general, las especies que tienen las especies de vida larga que tienen su primera maduración muy tarde y crecen lento, pues tienen mucha menos capacidad de recuperación frente a un impacto producido por la pesca o cualquier otro tipo de impacto antropogénico. Este es el caso, por ejemplo, de muchas de las especies de grandes tiburones pelágicos, ¿no? Y no solo eso, sino que los tiempos de recuperación, una vez que se produce una sobrepesca, son muy largos, es decir, se recuperan muy lentamente. Tanto los factores relacionados con la reproducción, es decir, la edad a la que se reproducen por primera vez, la capacidad reproductiva, es decir, cuánto puede poner una hembra en función de su edad o en función de sus características, las curvas de crecimiento y cómo está estructurada la población en cuanto a edades, pues son también datos que son muy importantes en muchos de los modelos que se utilizan para la evaluación. ¿Tenéis alguna relación con especies exóticas invasoras o con especies en peligro? Sí, mira, por ejemplo, voy a empezar por las especies en peligro. Como os he dicho antes, estas pesquerías, fundamentalmente las pesquerías de palangre de superficie, que van dirigidas al pez espada o a los túnidos, inciden sobre especies, por ejemplo, de aves marinas, algunas de las cuales están en peligro crítico de extinción, ¿no? Como la pardela balear. También pues inciden en mayor o menor medida sobre otras especies, por ejemplo, como la tortuga boba, que actualmente ha pasado de estar en peligro relativo a estar en una situación mejor actualmente, también debido a cambios en la dinámica de la pesca que se han introducido, bueno, pues en base a una serie de estudios que se han realizado para ver cómo se podría evitar esta captura incidental. Y en cuanto a especies invasoras, es lo que os contaba antes. Nosotros trabajamos ahora con una especie que se lleva pescando unos 20 y tantos años en el Mediterráneo, que antes era una especie que estaba circunscrita a áreas tropicales, pero que con el incremento de la temperatura pues ha venido al Mediterráneo y recientemente, bueno, hemos publicado un artículo en el que describimos cómo esta especie ya se está reproduciendo en las áreas de reproducción típicas de otras especies de túnidos como el atún blanco y el atún rojo. ¿Y qué
especie es la que no está...? Eso es el listado, el atún listado, Casubonus pelani. ¿Y con alguna entidad privada tenéis algún tipo de relación? O... Sí, por eso, sobre todo los compañeros que trabajan con acuicultura sí que tienen relación con entidades privadas. Aquí durante un tiempo en este centro hubo una línea de acuicultura que se cerró cuando se jubiló la persona que lo llevaba, que era fundamentalmente con pestínidos, eran vieira, zamburiña y volandeira. La ventaja que teníamos aquí es que aquí se gastaba mucha semilla y de mucha calidad. Y el problema es que cuando se engordaban estas especies en las líneas que teníamos colocadas aquí cerca de Fuengirola, teníamos el problema del alga roja, que estas especies además no depuran, sino que acumulan y son neurotóxicas y por tanto no se podían comercializar. Entonces lo que se hacía es que se captaba la semilla aquí y se enviaba a Galicia para su estudio y su crecimiento. También nosotros tenemos relaciones también con algunas empresas privadas, sobre todo armadores pesqueros. ¿Qué son? Pues son empresas de pesca. Vale. Son los dueños de los barcos y tal. Y luego tenemos también empresas que colaboran con nosotros, que son los patrones de los barcos y también los armadores, en los programas de observación a bordo y toma de datos a bordo. Esto es fundamental, esta colaboración. Te quería preguntar, ¿tenéis alguna anécdota o algo así interesante que haya ocurrido? Sí, en los barcos ha ocurrido de todo, desde una campaña que hicimos de marcado que casi naufragamos porque íbamos con un barco que era tenía mucho lastre porque era un barco de los que operan en el estrecho de Gibraltar de cebo vivo. Entonces ellos lo que llevan es unos viveros dentro del barco, se hace una captura con un cerco que suelen llevar y se mantienen los peces vivos. Entonces cuando se localiza un banco de atún se empiezan a soltar los peces vivos y se riega el agua para simular el movimiento de los peces cuando están siendo depredados, ¿no?, por el atún. Entonces esto atrae a los bancos, entonces con caña se van sacando los peces. Bueno, pues con este barco nos fuimos a hacer una campaña de marcado de juveniles de atún rojo. ¿Qué pasó? Que no se capturaron en el estrecho y entonces nos íbamos yendo cada vez más lejos del puerto base y llegamos pues prácticamente frente a las costas de Valencia o por ahí. Entró una tormenta y desde tierra no se veía realmente la tormenta que había. Entonces yo iba de jefe de campaña, pero el que llevaba el equipo en aquel momento, que estaba en tierra, nos decía: no, pero si aquí no se ve mal tiempo, podéis seguir. Y hubo un momento en el que prácticamente entraron varias olas al barco, que ya estaba muy lastrado porque llevaba los depósitos llenos de agua con los peces y tal, y estuvimos a punto de naufragar. No. Pero bueno, esto pasa 1000 veces, porque claro, en principio el responsable de la seguridad a bordo es siempre el patrón del barco. Entonces yo le preguntaba: pero ¿cómo lo ves tú esto? Y decía: yo lo veo muy mal, yo esto lo veo muy mal. Y por otra parte me decían desde tierra: no, pero si es que aquí no dan más tiempo. Entonces al final le dije: mira, vámonos a tierra. Cuando entraron las dos olas directamente enfrente de la isla de Tabarca, tuvimos que entrar allí a Santa Pola y vamos, cuando llegamos a tierra casi besando el suelo. Sí, además la comida, nosotros llevamos unas cunas, este es un barco relativamente pequeño, las cunas de marcado, luego había una cocina pequeña y tal. Una de las olas se llevó mis zapatillas, el pollo que había para la comida, el café, las cunas de marcado, es decir, ya no podíamos hacer nada. Y el problema es que no desaguaba bien el barco por el peso que llevaba. Claro. Pero bueno, como esto hay mil anécdotas, ahora te ríes y... Claro, ya. Pero bueno, sobre todo en pesqueros es complicado. Es una anécdota de novato que te voy a contar, claro, las anécdotas. En este mismo barco teníamos que dormir en bodega, y entonces el espacio para dormir era muy estrecho. Entonces la primera noche yo me acuesto y empiezo a escuchar un ruido así: ostras, aquí hay ratas. Yo no podía dormir, claro, pensando que había ratas. Medianoche sin dormir, y de pronto pego el oído al barco, o sea, a la parte externa del barco, y digo: no son ratas, son delfines. Y entonces me dormí instantáneamente hasta que yo me di cuenta que aquello eran delfines. Muy bien. Pues muchas gracias por la entrevista, ha sido muy agradable y la información y muy interesante. Muy bien, pues ya sabes, aquí estamos.